Buenas tardes a todos. Un gusto compartir este foro con Katy Lemus, con don Alfredo de Roberto. Muchas gracias por esta participación en este bonito foro. Hemos escuchado a los panelistas y pues hay bastante coincidencia en los temas que nosotros queremos compartir. Obviamente habrán algunas oportunidades que podríamos señalar para mejorar esta iniciativa que han tenido en presentar esta ley. Y yo quisiera primero hacer como una reflexión siempre en el concepto de movilidad eléctrica y movilidad sostenible. En efecto, la ley que está en consideración y que ha sido sancionada, o no, perdón, ha sido observada por el presidente, hay una serie de observaciones que hubiese sido oportuno no llegar a ese momento de observaciones y esto se hubiese consultado con mucha anticipación con los sectores involucrados, con el Ministerio de Transporte, con el CNE y otras instituciones, para haber podido evitar esta serie de observaciones que si son eh, alrededor de varias observaciones, creemos que se pudo haber reducido si hubiésemos tenido la oportunidad de discutirla con suficiente anticipación. No obstante, es una buena oportunidad, es una buena iniciativa haber tratado de introducir o tratar de introducir este tipo de tecnología. Es importante, pero no complementa del todo el concepto de sostenibilidad, de movilidad sostenible. En los spots que presentaron al principio en MOVES, por ejemplo, se hablaba de la integridad que pueden tener las personas en el transporte público. Esos son ejemplos los que se mostraron ahí de lo que nosotros deseamos que fuese nuestra movilidad, que fuese el respeto a la población, el respeto a los usuarios de los transportes públicos, el, el beneficio que podrían tener vías para bicicletas o para motocicletas eléctricas y otras, por ejemplo, scooter u otro tipo de movilidad. Entonces la movilidad sostenible abarca mucho más que el simple concepto de movilidad eléctrica. Obviamente movilidad eléctrica es una parte que se considera dentro de la movilidad sostenible, pero digamos al verlo de una magnitud más amplia eh, y queremos que los vehículos vayan a ser cargados, debemos asegurarnos principalmente que esos vehículos vayan a ser cargados con energía renovable. En efecto, Katy señalaba que hemos crecido en energías renovables en la matriz eléctrica, pero aún tenemos un porcentaje importante que no es despreciable de generación a base de combustibles fósiles. Y esto no nos garantiza que un cargador va a estar entregando, va a estar suministrando eh, electrones que provienen de una fuente de energía renovable. No, vamos a tener ese impasse. Entonces, deberíamos desde el lado del gobierno, obviamente, correr en promover, en crecer más en renovables, pero también en tener la población, en tener los industriales, los comerciantes, la iniciativa y la voluntad de que estos recursos fósiles vayan siendo mucho menos en la matriz energética. Es decir, llegar a un momento y decir esto ya no lo vamos a permitir, para eso vamos a tener más gas natural, introducir más gas natural, introducir más energías renovables en todo ese tema de la transición energética, que no sabemos si podrá durar 50, 100 años, no sabemos, pero tenemos que hacer el traspaso o el camino en la transición energética que nos vaya a permitir tener energías limpias o energías menos contaminantes como el gas natural en relación a los combustibles fósiles. Entonces, aclarando ese concepto, creemos de que desde el CNE, al revisar la ley, vemos que se queda corta en esto. No obstante, repito, es una buena oportunidad, puesto que la estamos analizando y ha sido observada por el presidente. Entre esas observaciones, pues, por ejemplo,
lo que se mencionaba por ahí al principio de que va a ser una política el BMT, que hay que elaborar reglamentos del órgano ejecutivo, el tiempo que han dado para hacer reglamentos 90 días, pues consideramos que se debe ampliar, de acuerdo a los reglamentos que se tienen, que se indica más tiempo para hacer esos reglamentos, definir las reglas para las revisiones técnicas vehiculares, entre otras. O sea, hubo muchas observaciones y eso pudo haberse reducido, repitiendo, si hubiésemos contemplado esto con mucho más anticipación antes de que se presentara o se llevase a la Asamblea. Desde el punto de vista del CNE, nosotros se viene aquí con vehículos híbridos, por ejemplo, desde el año 2013 o 14, ya se tenía aquí un vehículo que todavía está por acá, híbrido. Se introdujo, del sur introdujo un vehículo eléctrico, ha puesto un cargador en la zona de Santa Elena, como buenas iniciativas, ¿verdad? Que se aplauden, pero deberíamos de complementarlas de manera de trascender hacia el concepto de movilidad sostenible. Básicamente la ley está motivando a reducir, reducir los impuestos, ¿verdad? De internación, el IVA, no penalizar, digamos, a los vehículos, no penalizar a los vehículos usados, cargarles menos IVA, etcétera. Pero no solo debe ser el simple hecho de querer reducir esos impuestos o quitar esos impuestos para, obviamente, que tengan menos costo a la hora de vender estos vehículos, sino también trascender más allá de ese concepto, trascender más allá de la simple intención de querer tener esos beneficios y obviamente beneficiar al que va a comerciar los vehículos y a quien va a cargar los vehículos. Entonces debemos ir un poco más allá del simple hecho de comercializar energía o del simple hecho de comercializar vehículos. Es algo importante, pero debe ser complementado con una visión más holística, una visión más integral de lo que significa este concepto de movilidad sostenible. En la ley nueva 2020-2050, que ya fue aprobada por la Junta Directiva del Consejo Nacional de Energía, por la política energética, perdón, nosotros hemos hecho considera la política varios ejes, varias estrategias. Una de esos considera la acción de introducir la movilidad sostenible y por lo tanto dentro de eso la movilidad eléctrica, pero considerando también de que la movilidad eléctrica no solo son vehículos, no solo son transporte público, sino que pueden haber cooperativas de taxis, cooperativas de microbuses, que podrían incursionar en esta tecnología, con algún soporte que se busque en la banca para beneficiar y promover más esto. Porque si no se va a reducir, y supongo que se han hecho un estudio de mercado, no sería así, como con lo que voy a decir, se va a reducir únicamente a la compra de vehículos eléctricos de quien tenga más poder adquisitivo. Entonces sería un mercado muy limitado y quizás no sería sostenible. Sin embargo, si se amplía para que muchos sectores puedan tener acceso a esto, promoviendo la banca, beneficios de la banca y otros beneficios, eso podría favorecer a que se amplíe más la cartera para el uso de transporte público, para el uso de taxis, de microbuses, y por qué no, bicicletas, motos, scooter en algunas zonas importantes. En otros países es bien común ver este tipo de movilidad, no solo eléctrica. Entonces, en esa política nueva se ha considerado esto y entre otros aspectos, el análisis de las eventuales normativas que se están introduciendo en la política, o sea, necesitamos cambiar algunas normativas, adaptar muy bien, como señalaba José Roberto, por ejemplo, en el tema que él señaló de la introducción de los vehículos de combustión y ahora ya va a ser eléctrico, entonces ¿cómo vamos a hacer con esa nueva regla? Entonces, la tecnología
Y todo lo que va cambiando en el mundo nos lleva a pensar que muchas normas, inclusive leyes que tenemos en el país que vienen desde los años del siglo pasado, es necesario cambiarlas, es necesario actualizarlas, es necesario modernizar esas leyes y irnos adaptando a estos nuevos rumbos. En ese sentido, hemos considerado en la política hacer algunos adaptes, modernizar las normativas y algunas leyes. Se pretende, entre muchas cosas, eh, por ejemplo, de desarrollar mecanismos idóneos para que la energía eléctrica demandada por los vehículos eléctricos provenga de fuentes de energía renovables. Eso es muy importante, ya lo señalaron los antecedores. Para no beneficiar fiscalmente un mayor consumo de electricidad generada mediante recursos fósiles. O sea, no tendría sentido si los vehículos van a servir para beneficiar al consumo de recursos fósiles, principalmente los que se derivan del petróleo. Tenemos que garantizar, y como los spots lo señalaron al principio de este evento, el ordenamiento en general del transporte, las vías y los horarios de las personas, pues de nada va a servir el uso de vehículos eléctricos si estos circulan en un desorden vial como ya conocemos y que todos los días nos quejamos de las horas picos, del desorden que causan microbuses, del abuso de motociclistas, accidentes al día, salen las noticias y señalamos y volvemos a decir, a quejarnos, pero no hacemos algo para que esto cambie. Entonces es momento que con la iniciativa que este gobierno tiene para, por ejemplo, el año pasado inclusive se liberaron los impuestos, allá por agosto, septiembre, o sea, ya se comenzó. No es una novedad que esta nueva ley está introduciendo, ya se habían liberado los impuestos, los aranceles. Pero salen otra serie de fenómenos en el transporte que diariamente nos estamos quejando. Entonces la pregunta es, ¿la movilidad eléctrica lo va a resolver? La respuesta es parcial, ¿verdad? Quien lo podría resolver es si lo agarramos de verdad en serio, como decía José Roberto, si penetramos de verdad en serio, no solo la población, no solo que la responsabilidad caiga en la población, sino en nosotros como gobierno, en la empresa privada, en las iniciativas que se presentan. Si todos en conjunto remamos, entonces creo que podríamos garantizar el ordenamiento en general de transporte. Obviamente hay que platicar con los empresarios del transporte, de manera que ganemos todos. No se trata de anular, sino que sumemos para ganar, tener un mejor país, un país más limpio, un país con menos problemas de salud. Obviamente esto no se va a lograr de esta plática para mañana o de aquí a un año. Esos son procesos culturales, ¿verdad? Que hay que ir transformando paulatinamente, y por eso digo que la iniciativa de introducir eléctrica es buena, pero hay que agregar todo esto, estas observaciones que se han hecho, porque estamos pensando en un país que de verdad se complemente con esto. Hay que revisar las formas de remuneración de la construcción y mantenimiento vial existentes y el futuro. Pues actualmente el uso de combustibles derivados del petróleo, el Estado percibe impuestos que dejarían de obtenerse al masificarse los vehículos eléctricos. ¿Cómo vamos a hacer eso? También hay que buscarle una salida. Garantizar que los precios de los combustibles eléctricos sean accesibles a la mayoría, priorizando, como decía hace un momento, cooperativas de transporte público de pasajeros, taxis, buses, bicicletas, motos, scooter y parque vehicular del Estado. Hay que fomentar centros de carga provenientes de autoproductores renovables. Yo podría cargar mi vehículo eléctrico en mi casa, pero si me conecto a la red eléctrica, yo no sé si la distribuidora me está entregando energía renovable o energía proveniente de fósiles. Ni ellos saben, porque hasta ahora no ha sido posible darle trazabilidad a los electrones. Pero entonces la manera que nos queda es reducirlo, como decía Katy, reducir lo más que podamos. Si ya tenemos 30, pues llevarlo casi cero la producción de energía eléctrica a base de fósiles. Y eso sí nos va a garantizar que podamos tener eso. Si yo pongo un sistema aislado en mi residencia y desde ahí cargo mi vehículo, también se puede. ¿Será? La ley lo considera.
¿verdad? Esas son cosas que se deben de incluir en estas observaciones. Las tarifas eléctricas especiales para centros de carga, ya sean privados, públicos y residencias, también hay que tomarlo en cuenta. Incentivos para los centros de carga que usen energía renovable total o parcialmente en los centros de carga. Hay que incentivar. Disposiciones regulatorias para las nuevas construcciones de las instalaciones públicas y privadas que permitan la carga de vehículos eléctricos y crear un registro con esa información. Hay que llevar estadísticas de todo esto. Beneficios para la importación de maquinaria y equipo que permita la carga de las baterías de los vehículos u otros medios de transporte eléctricos e híbridos. Además, regular aspectos técnicos como la necesidad de estandarizar cargadores, responsabilidades y aspectos técnicos para la construcción de puntos de carga, tarifas, criterios técnicos para la estabilidad de la red, obligación de adquirir seguros para terceros, entre otros. Beneficios a la importación de las baterías, o garantizar la competitividad para la importación y comercialización de vehículos eléctricos, incentivos para la fabricación de las componentes o el ensamblaje de medios de transporte eléctricos o híbridos que puedan surgir en el futuro al interior del país o por transferencia de tecnología a proveedores y talleres de mantenimiento locales. En el futuro van a venir también vehículos de hidrógeno. Tenemos que estar preparados, ampliar un poquito más esta visión. La política de género en todo lo que se relacione con las actividades relacionadas a la movilidad eléctrica, principalmente en la conducción de vehículos eléctricos para el transporte de carga y de pasajeros. Hay que registrar los vehículos eléctricos e híbridos para obtener información anual que ayude a recolectar información estadística para la evaluación y seguimiento del instrumento y de las medidas implementadas. Entre otras, estas medidas últimas pueden incluir los kilometrajes recorridos, el tiempo promedio de cargas, la periodicidad de uso de estaciones, el número de personas transportadas, etc. Hay una lista enorme que podríamos complementar en esta mesa que bien estamos trabajando con el BMT y el Ministerio de Ambiente. Ojalá podamos incluir más adelante a otros interesados en este tema de discusión para que de verdad la movilidad no solo sea eléctrica, sino que sea sostenible. Eso es lo que nosotros quisiéramos haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Handel, por esa amplia exposición. Bueno, para ir cerrando, a manera de resumen, haré unas preguntas a ustedes, no sin antes comentar un par de cositas que, bueno, muy satisfecho de que este proyecto de ley, y cuando se convierte en ley próximamente, es la esperanza de todos, armoniza la legislación salvadoreña a las buenas prácticas y a la tendencia que viene en el mundo de ir introduciendo mejoras en la generación de energías limpias. Muy bien, porque veo que esta ley articula con las buenas prácticas de seguridad vial y le da un sostén a estas, materia muy importante y que nosotros, los que estamos en los automóviles clubes, abogamos definitivamente por los temas de seguridad vial. Muy satisfecho por esa parte y estoy seguro que esta ley que ustedes están por aprobar incentivará el paso hacia una generación eléctrica sostenible a base de fuentes renovables que bueno, como bien señalaba el señor Handel, es fundamental para que tenga sentido, ¿no? De nada nos sirve producir electricidad si esta proviene de fuentes fósiles. Roberto, quisiera que usted nos resumiera cuáles son los beneficios más importantes de esta ley. Con gusto, Daniel, con mucho gusto. Yo creo que primero es la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Ese es el beneficio más importante. Claro, hay beneficios también fiscales, por ejemplo, la reducción de los aranceles, el DAI de la importación, hablábamos del 30% pasar a un 0, esa es una exoneración importantísima.
La diferencia de esta ley con la que aprobó el Comieco solo aportaba exoneración de impuestos a los aranceles de importación. Sin embargo, esta ley lo que está proponiendo es exoneración al DAI, al derecho arancelario de importación, al impuesto primera matrícula, que puede rondar de entre un 4 a un 6%, pasaría a un 0%, la reducción del IVA, ya sea un 25% para los usados y un 100% para los nuevos, y el cero costo de refrenda que va a tener el dueño del vehículo híbrido, del vehículo eléctrico, por 2 años, y los estacionamientos preferenciales también. Bueno, un buen resumen. Tengo otra pregunta para usted. ¿Qué tipo de vehículos cree serán la punta de lanza en la importación de los autos híbridos y eléctricos? Se piensa en vehículos de pasajero, pero no solo para uso familiar también. O sea, estamos hablando también de mercados de flotas, empresas privadas, gobierno, taxis, empresas de turismo, cualquier institución que quiera cambiar su flota, esa es la alternativa. Además, vehículos de trabajo con sistemas híbridos, vehículos para la carga, para el transporte de carga, la mercadería. Esos son los enfoques que tenemos. Muy bien, muy bien. Señora Lemus, sabemos que existe en El Salvador, bueno, me pregunto más bien si existirán en El Salvador suficientes puestos de abastecimiento de energía para garantizar un desplazamiento fluido en el país. E igualmente, ¿cuál es el plan para la disposición general de las electrolinieras, que así las llamamos, que deberían existir en el territorio salvadoreño? Ok, pues actualmente solo existe públicamente solo una, que está instalada en un centro comercial en la zona de Santa Elena. Nosotros tenemos, como dije, con el vehículo eléctrico hemos hecho rutas de viaje para determinar los puntos donde son necesarios instalar estas estaciones de recarga o electrolineras, como le llaman, en los diferentes puntos determinados. Sin embargo, como mencioné anteriormente, el tema para que sea factible para los usuarios es que si tienen un carro particular, pues su recarga lo hagan en vivienda, para cual pues nosotros podemos apoyar con la instalación de la infraestructura eléctrica en casas. Y para el tema de las flotas de vehículos o el transporte público, pues determinar esos puntos de buses o esos puntos de resguardo de las flotas para instalar las estaciones de recarga. Entonces, como del sur tenemos ya un plan definido, un estudio realizado donde se determinan los diferentes puntos a lo largo del país, no solo en la zona de operación del sur, sino que el estudio se ha hecho a lo largo del país para determinar aquellos puntos donde es, digamos, necesario por las autonomías de los vehículos instalar las estaciones de recarga, hacer un tipo de recorrido verde, ¿verdad? Y se le puede llamar una ruta verde también en aquella donde estén a lo largo, pues, instaladas estas estaciones de recarga, y que los usuarios se sientan tranquilos de que la infraestructura eléctrica a través de las distribuidoras de energía puedan, pues, proveer este servicio a los clientes. Muy bien, perfecto. Me complace ver que del sur ya ha venido planificando la instalación de esta red de recarga fundamental, porque estoy seguro que el parque automotriz de vehículos eléctricos irá creciendo y va a crecer muy rápido, y evidentemente hay que abastecerlos no solo en sus hogares, sino también en sus puntos de trabajo o en sus lugares de comercio. Don Alfredo Alvarello, ¿usted podría mencionarnos qué otras políticas públicas complementarias debería emitir el gobierno para aprovechar el impulso generado por la ley?
Claro, a la fecha actualmente estamos en etapas iniciales, obviamente, de elaboración, planificación y preparación de las políticas que vamos a impulsar ya con la aprobación de esta ley. Sin embargo, tenemos diferentes o diversas ideas o iniciativas que ya estamos valorando. Quizás relevantes y podemos mencionar que estamos buscando cómo promover la sustitución de la flota de buses a buses eléctricos, una proporción de cuántos vehículos podría ser por año. Sin embargo, estamos tomando de referencia el modelo de Smart City de Suecia, un proyecto piloto para la movilidad eléctrica. Estamos obviamente en etapas iniciales de recopilación de datos e información. Que se pueden evaluar temas de impuestos de contaminación o impuestos verdes que promuevan el uso de esta tecnología, desincentivar de esta manera el uso de tecnologías viejas o de combustión como lo conocemos. También es importante hablar de los valores de las tarifas del servicio público por la electricidad. Posiblemente se pueden establecer algún tipo de incentivo en el tema de tarifa eléctrica, carga de electricidad a nivel nacional. Y obviamente, como lo mencionaba también en la exposición que tuve, el tema de la banca, de cómo la pueden hacer algún tipo de política que pueda venir encaminada desde el Ministerio de Economía, desde un enfoque más económico para incentivar de la transición de vehículos de combustión a vehículos eléctricos. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Qué interesante que ya estén pensando en cómo sustituir el transporte público a que sean estos vehículos impulsados por energías limpias. Definitivamente el transporte público es un importante contaminante y sobre todo en las ciudades, que es donde más densidad de estos autobuses existe, de estas líneas. Así es que ir pensando en reemplazar esos autobuses a autobuses eléctricos es una excelente idea. Señora Lemus, ¿nos podría usted comentar si existen acuerdos con las empresas suministradoras de energía para garantizar el abastecimiento para los vehículos y si sabe cuál sería el precio que se estaría brindando, ya sea residencial o industrial? Aparentemente el precio residencial está establecido, pero para una electrolinera en la ciudad, ¿usted sabe cuál es el precio? Sí, efectivamente. Bueno, en la ley que ha establecido que las tarifas no es la intención pues modificar las tarifas establecidas como pliego tarifario emitidas por CIGET en la regulación, sino más bien apegarse a una de las que ya está definida. Por ejemplo, el pliego tarifario emitido por CIGET para todas las distribuidoras en el país es amplio y abarca el uso que podría tener una estación de recarga. Por ejemplo, la tarifa de uso general, cuando esta no está, cuando la electroestación o la estación de recarga no está instalada en una residencia. Se puede aplicar la tarifa de uso general, que es aquella tarifa de baja tensión, de pequeña demanda, que es para uso no residencial, y ya está definido pues el costo. La garantía de la generación, pues obviamente lo hablamos, hay una matriz energética que se está diversificando hacia generaciones más limpias, vienen más proyectos de generación pues fotovoltaica y demás que pueden garantizar el suministro de energía eléctrica limpio para estos usos. Sí sabemos pues que actualmente hay muchas empresas generadoras de base de combustión y ya lo explicó Salvador en el sentido de que van a ir desapareciendo. Entonces eso también pues garantiza esta energía limpia desde la generación pues hasta el uso del cliente. Pero pues es un proceso a corto, mediano plazo que vamos a ir pues revisando, ¿verdad? Y garantizando de
que se cumpla. Nosotros como distribuidora estamos con proyectos, también promoviendo a nuestros clientes proyectos de energías renovables en techos, que esto también pues puede servir para alimentar aquellas estaciones de recarga ubicadas en las empresas, ¿verdad? Que puedan salir de la generación de techos por paneles solares. Ese es como el acompañamiento técnico que nosotros como distribuidora iremos dando para garantizar todo el flujo de energía limpia para estos usos. Muy bien, muchas gracias. Muy clara la explicación. Esta otra pregunta, les voy a agradecer que a Roberto y luego Katy la amplíe. Y que Roberto empiece. En este sentido, quería preguntarle, porque en el aspecto económico hay un mito de que los vehículos eléctricos son más caros. ¿Cuál sería la diferencia entre con esta ley en comprar un vehículo eléctrico híbrido a uno de combustión? ¿A la larga habrá un ahorro de consumo? Roberto. Sí, sí hay un gap, Daniel, definitivamente, entre las tecnologías de combustión y las tecnologías híbridas. Pero bueno, para eso están los incentivos y los beneficios que otorgan las leyes o lo que han hecho los diferentes países en la región de Latinoamérica, Europa. Y además de eso, recordemos que este tipo de tecnologías de vehículos eléctricos e híbridos tienen un ahorro a largo plazo, porque el consumo de combustible lo cambias por un consumo de energía. Los mantenimientos, porque estos vehículos traen menos piezas que un motor de combustión, los mantenimientos son más largos, tenés un ahorro ahí y también obtienes un mayor rendimiento y eficiencia en la potencia del motor. Todo esto es mejor aprovechado. ¿Qué significa esto? Que no vas a tener demasiados desgastes en piezas. Además, importantísimo que siempre estás contribuyendo al medio ambiente, ¿verdad? ¿Cómo no? Katy, ¿quisiera usted ampliar, por favor? Sí, para completar, pues lo que ha dicho Roberto es tan cierto. Hay todavía la tecnología de vehículos eléctricos tiene un costo importante y por eso la necesidad de hacer estas leyes que eliminen pues los aranceles para evitar todavía ese incremento adicional. Sin embargo, pues las ventajas que trae este vehículo al ahorro en la economía de cualquier pues de los usuarios que lo implementen son importantes. Nosotros con el vehículo eléctrico que importamos en el 2018 hemos hecho pruebas de autonomía, de consumo de energía eléctrica versus el mismo recorrido en kilómetros de un vehículo de combustión. Por ejemplo, poniendo de manera similar, una recarga completa de 0 a 100% de este vehículo que nosotros contamos, lo hacemos aproximadamente con $6 de costo en una tarifa de uso general. Y la autonomía que da el vehículo para utilizar 100% de la energía es un poco más de 120 kilómetros. Entonces, en un vehículo de combustión no recorremos pues 120 kilómetros con $6, que correspondería aproximadamente a 2 galones. Que es la medida que utilizamos aquí en El Salvador. Entonces, esas comparaciones, esos estudios los hemos realizado muy minuciosamente, teniendo el cuidado de revisar esos desplazamientos, esos tiempos de recarga, el tema de un vehículo combustión, el costo del combustible. Entonces, puedo decir que sí, a la larga, pues tiene este beneficio de ahorro en lo que es el insumo que utiliza para desplazarse. Y además, pues comparto lo que dice Roberto, pues el mantenimiento es mucho menor, los costos de mantenimiento son claros, que hay un ahorro importante y además se vienen los beneficios de las refrendas y todo lo demás que es lo que la ley incluye para generar este incentivo a los usuarios. Muy bien, muy bien. Sí, en efecto, moverse con energía eléctrica a la larga es mucho más barato que
utilizando combustibles Y eso fósiles. que no mencionamos la salud, ¿verdad? Imagínense, si le incluyéramos, la diferencia es abismal. Sumamos el ahorro en enfermedades respiratorias y lo que nos cuesta a una familia, pues, es pues el médico, las medicinas, pues sabemos que los ahorros, pues si los seguimos investigando, son mucho más. En efecto. Bueno, restan 2 preguntas que las he reservado para el señor Handel. La primera sería, ¿podría con la nueva ley un tercero vender electricidad? ¿Perdone? ¿La nueva ley? ¿Un tercero? Con la nueva ley, ¿podría un tercero vender electricidad? Entiendo que la distribución y la venta de electricidad está reservada a cierto tipo de empresas en El Salvador. Entonces, ¿el dueño de un centro comercial puede vender electricidad? Esa es la pregunta con esta nueva ley. Sí, el asunto primero, o sea, en primero son los distribuidores que tienen esa potestad de comercializar la energía, ¿verdad? De distribuirla. Pero también existe la opción de que empresas o zonas residenciales o una residencia en particular pueda tener un sistema conectado a la red. Eso está normado aquí, está reglamentado, con algunas deficiencias todavía. Pero se puede, una vez inscrito, una empresa, una UPR, le decimos nosotros, por ejemplo, inscrito en la CIGET y cumplido con todos los reglamentos que se pide, debidamente esté inscrito, ellos pueden comercializar energía, ¿verdad? Pueden conectarse a la red y ellos netear la energía, digamos. O si está inscrito lo podría hacer como comercializador. De lo contrario, no. O un residencial puede estar conectado también a la red y hacer un neteo. En el caso, si alguien tiene un vehículo, decía yo, en su casa y quiere cargarlo ahí y tiene un sistema solar, por ejemplo, aislado, puede él consumir su propia energía. O si está conectado a la red de una distribuidora X, que también con quien se le ha dado permiso de facilidad para hacer la conexión, puede perfectamente hacerlo. Muy bien. Y la última pregunta, señor Handel. ¿Existe algún plan en el gobierno para cambiar o ir migrando la flota actual de vehículos hacia vehículos eléctricos? Bueno, realmente como tenemos la ley de adquisiciones, bienes y servicios, la CAP, hay que seguir esa normativa en primero, ¿verdad? Entonces también habría que ver si esta ley va a impactar a la otra ley, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí? ¿Qué tendríamos que modificar o qué tendríamos que adaptar en esta ley? Por de pronto, como yo decía en exposición, desde el gobierno vemos muy necesario el ordenamiento vial. Y en esta mesa que estamos trabajando con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Ambiente, estamos viendo esto de manera más amplia, más integral. Entonces, una vez superado eso, el gobierno podría estar en la condición, una vez modificando la CAP, la ley esta de adquisiciones, podrían adquirir vehículos eléctricos para la movilidad de su personal, a veces hay movilidad colectiva, ordenar, como decía Katy, las rutas, hacer estudios topográficos, hay una serie de elementos que supongo que ya del sur habrá avanzado en estudios, nosotros no lo conocemos a la mano, ¿verdad? Pero por lo que ha expuesto Katy, supongo que hicieron eso. Entonces, una vez teniendo esas condiciones para la movilidad y teniendo espacio en las leyes para poder adquirirlos, y una vez ordenado y teniendo beneficios sociales, culturales, ambientales, de salud, que el modelo nos lo diga, que así va a suceder, pues yo creo que el gobierno podría dar los pasos para introducir. De lo contrario, por el simple hecho de que hay movilidad eléctrica en la ley, no lo considero desde el punto de vista personal que lo harían, puesto que no se está cumpliendo este criterio amplio de sostenibilidad, de movilidad sostenible que yo he explicado. Si esto se cumple, pues la movilidad eléctrica sería inmediato, ¿verdad? Desde el punto de vista del Estado.
Muy bien. Bueno, apunta usted, yo coincido con usted en términos de que la movilidad es un tema muy, muy amplio y la movilidad eléctrica es solo una parte de la movilidad. Eh, bueno, no me resta más que agradecerles a ustedes cuatro, a Katy, Alfredo, Roberto y Salvador, por haber compartido esta tarde con la audiencia, conversando sobre el proyecto de ley para la importación de vehículos eléctricos e híbridos que ya estudia los diputados de El Salvador y que esperemos en muy, muy corto plazo se convierta en ley de la República. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Si alcohol bebes, así nunca manejes. Si una mujer pasa a tu lado, no la piropies. Una moto o un ciclista vos tenés que respetar. Son parte del protocolo a la hora de manejar. Vos movete seguro, evitando accidentes. Se va tendrá más futuro. Vos movete segura, evitemos los tiros. El respeto a la escultura. Transformemos la realidad vial de El Salvador. Haz de la seguridad vial una prioridad para ti. Un mensaje de Ojana 503, PNUD, BID y Moves El Salvador.